Bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que sería compuestos orgánicos o hidrocarburos. Este tema tiene que ver ya con química orgánica, que era una rama o es una rama de la química, ¿sí? En primera unidad lo vimos. Esto tiene que ver con los compuestos que no tienen, que tienen que ver con la formación con el carbono, ¿sale? Entonces, si les preguntaran en el examen cuál es la rama que estudia la química orgánica, bueno, pues es todo lo relacionado a los compuestos orgánicos o de carbono, ¿sale? En este caso tenemos a los hidrocarburos. Eh, la importancia de la química del carbono o de la química orgánica, pues es tenemos que ver la configuración electrónica porque vamos a ver cómo cambia el carbono, su geometría molecular del carbono, los tipos de cadena y la isomería. En tipos de cadena tenemos el estructurado de enlaces de composición, ¿sí? Y bueno, tenemos por dos lados los hidrocarburos y los grupos funcionales. Sí, los hidrocarburos son los alcanos, alquenos, alquinos. Y los grupos funcionales son los que pues tienen algún grupo con un enlace, como los alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y aminas. Y bueno, y la isomería son la cadena o la posición, o sea, principalmente la posición como si fuera un espejo en que parece igual pero de diferente forma, ¿no? Eh, en la química orgánica ya vimos su importancia en la parte industrial, ¿sí? Porque en la parte industrial la usamos en los plásticos, en los alimentos, ¿sí? En la medicina. Entonces, esta parte sí es muy importante. La química orgánica yo creo que es una de las más funcionales, más importantes de la humanidad. Eh, Tenemos aquí una breve biografía de Torbjörn Olof Wartman, químico sueco, que planteó que la química debía de dividirse en dos partes, la orgánica y la inorgánica. Se dedicó especialmente al estudio de la química de los metales, particularmente del níquel y bismuto. Entonces, a él le debemos esta función principal de la química, porque acuérdense que en la Edad Media y en la entrada de la Ilustración, la química era una ciencia en general. Entonces él vio que pues se tenía que dividir esa parte, ¿no? O sea, de la química que no tiene los compuestos del carbono y con la química que tiene que ver con el carbono. Entonces la química del carbono estudia la composición, las propiedades, la obtención, los usos y la transformación de los compuestos de este elemento, ¿sale? Eh, Aquí tenemos un ejemplo de isocinato de amonio y que al aplicar el calor tenemos la urea. La urea es el famoso ácido úrico, ¿sí? De ahí deriva, pero principalmente de esa obtención es cuando se empieza a descubrir más sobre la importancia de la química orgánica. Entonces, la química del carbono o la orgánica son compuestos orgánicos, eso tiene que quedar claro, formados por cadenas cuyo principal elemento es el carbono, ¿sí? El carbono es un elemento químico que puede encontrarse en la naturaleza, es decir, el color negro y opaco. Todos hemos consumido carbón para aprender algo, ¿no? O sea, alguna vez en la vida hemos visto el carbón. Es tan antiguo como el hombre y nuestros días es una parte esencial de los procesos productivos nanotecnológicos. Bueno, para todos los procesos productivos, no, no nada más la nanotecnología, sino también para la petroquímica, para la agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces, la química del carbono se aplica en muchas industrias. Lo que hace tan especial el carbono es una gran capacidad para unirse a otros átomos de carbono o con otros elementos para formar cadenas largas o cortas, ramificadas, abiertas o cerradas. Eh, para entender mejor cómo es que el carbono forma tantos compuestos estudiados en su configuración electrónica, tenemos que recordar cómo es el carbono, ¿no? De qué animal estamos hablando, de qué elemento en la tabla periódica estamos hablando. El carbono es un elemento con número atómico 6. El número de masa es 12. En su núcleo contendría 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones que orbitan alrededor del núcleo, ¿sí?
Aquí tenemos ya estructura de Lewis cuando la vimos en primeras unidades, unidad 4, 5 y 6, ¿sí? La estructura de Lewis nos forma los electrones de valencia, ¿no? De los últimos nivel de energía, ¿sale? Entonces el carbono tendría 4, el hidrógeno tenía uno, el helio tiene 2 y así sucesivamente según Lewis con su estructura y en los niveles de energía del átomo. Entonces aquí lo que importa es ver el número atómico, ¿sí? Su configuración electrónica que llega a 2p con 2 electrones, su número de masa que es 12, ¿sí? Ya redondeado, y su principal estado basal es el siguiente que sería 1s, 2s con 2 electrones respectivamente, y 2p en 2 electrones cada uno. Acuérdense que estos ya son subniveles de energía. Échenle un vistazo a configuración electrónica. En la clase ahí viene cómo se hace esta configuración. Si no, repásenlo. ¿Sí? Estructura de Lewis igualmente. Si no recuerdan estructura, repásenla. Porque sí puede venir en el examen cualquiera de estas dos, ¿no? Eh, Tenemos aquí cómo están definidos las, los orbitales del átomo del carbono en X, Y y Z. Pero bueno, ahorita lo importante es ver qué es el estado basal, estado de menor energía en el cual puede estar alguno de sus electrones. O sea, el estado basal es el estado menor de energía de un electrón, ¿sí? Ese es un estado basal. Ya entendemos entonces cuál es el número atómico, número de masa, configuración electrónica, cuántos electrones, cuántos protones tiene el carbono. ¿Sí? Ahora vamos a repasar otra vez algo. Recuerden que el orbital atómico es una zona de espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar el electrón. Los orbitales es donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? La probabilidad es superior al 90% porque pues, ahí se encuentran los electrones en esos orbitales. Recordemos también que los orbitales tenían nombres, ¿no? S, P, D y F. Igual que en la tabla periódica se van a encontrar en bloques o clases. Entonces los orbitales híbridos van a ser la unión de un orbital con otro, ¿sí? Es decir, se va a unir SP, ¿sí? Y van a formar orbitales híbridos, o sea que van a estar uniendo sus electrones, compartiéndolo, ¿no? Digámoslo así. La forma como se representan los orbitales anteriores se le conoce como estado de reposo, siendo de forma mayor estabilidad. O sea, tenemos aquí un estado basal, un estado de menor energía, ¿sí? Y están por lo tanto en reposo. Para recordar, escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos. Bueno, aquí tenemos como que nos está dando un ejercicio de cómo hacer una configuración electrónica. Recordemos que pueden hacer su diagrama diagonal y poco a poco llenar orbitales. Recordemos que en el primer nivel de energía solo podemos tener 2 electrones. En el segundo nivel de energía solo podemos tener 8 electrones y en el tercer nivel de energía podemos tener hasta 18 electrones. Bueno, en los orbitales, en los suborbitales como S, P, D y F también tienen cierta cantidad, ¿no? Una restricción. En S solo puede haber hasta 2 electrones, en P solo puede haber hasta 6, en D hasta 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que obedecer las reglas también de Pauli, de Aufbau, de etcétera, porque también esta configuración sirve de referencia para ahorita lo que vamos a ver. Si no encuentran la configuración electrónica, o sea, si no la estudian no van a poder entender. Entonces, el número de electrones de valencia de un átomo corresponde al número de grupo o familia al que pertenece el elemento. Eso ya lo tenemos, ¿no? Entendido que si sobran, por ejemplo, 5 electrones, sería el grupo 5A, ¿no? Pero son los electrones de valencia, no de la configuración completa, sino los electrones, los últimos niveles, los últimos electrones de nivel de energía. Los electrones de valencia se pueden compartir o ganar o perder.
Sí, o sea, esa valencia, esos electrones son los electrones que nos dan esa prioridad para poder compartirlos o no compartirlos, ganarlos, perderlos, etcétera. Entonces, aquí nos dice, de acuerdo con el ejercicio anterior que vimos del bromo, sustentará esta configuración, se podrá formar estos compuestos divalentes. No, bueno, aquí lo que nos está diciendo, ¿sí? Es que ya estamos viendo los ejes orbitales, ¿no? Tendremos 2px, 2py y 2pz. Son como lo que les enseñaban en geometría analítica de x, y, z ordenadas y abscisas. Más o menos es lo que tendremos que aquí ver para la geometría del electrón, de los átomos. ¿Sí? La hibridación, esto sí es importante que lo sepan, lo apunten, ¿sí? Y lo estudien. Es la combinación de orbitales puros de diferentes energías de un mismo nivel atómico para generar orbitales híbridos o combinados en la misma energía. O sea, son combinaciones de orbitales, ¿sí? Pero del mismo nivel de energía, ¿no? O sea, eso es importante. Principalmente lo demuestra el carbono, ¿no? O sea, ese es uno de los elementos que siempre se está hibridando. Para que se deformen diversos enlaces entre carbono y otros átomos o el mismo carbono, se debe hibridar el carbono, ¿sale? El carbono se hibrida. El carbono es el único elemento que sufre los tres tipos de hibridación que hay: sp3, sp2 y sp, originando así compuestos que representan enlaces covalentes sencillos, dobles y triples en su estructura. ¿Sale? Aquí está otra clave muy importante para su examen. Si les preguntaran cuáles son los enlaces principales del carbono hibridado, pues son enlaces covalentes. ¿Y a qué se debe a esa hibridación que tiene sp3, sp2 y sp1? Y aquí tenemos las formas, ¿sí? De lo que nos está hablando este, esta oración, ¿no? Tenemos el orbital 2s, tenemos orbital 2p, y la forma de cómo sería la hibridación entre s y 2p sería sp3, ¿no? Sp, o sea, se está viendo uno mayor y otro menor, ¿sí? Porque es esa hibridación. La hibridación se da por la promoción de electrones apareados a orbitales vacíos, ¿sale? O sea, como están en constante los electrones son muy juguetones, ¿no? O sea, están en constante movimiento y por eso se está apareando. Este proceso ocurre cuando uno de los dos electrones del orbital 2s se promueve al orbital vacío 2pz mediante la aplicación de una cantidad de energía interna, cambiando la configuración electrónica, estado excitado. O sea, los electrones son muy juguetones y andan como que brincoteando, ¿no? Como esos niños que no se comportan, no guardan orden. Es más o menos ese ejemplo. O sea, los electrones andan excitados y por eso andan siempre moviéndose de un lado a otro, ¿no? Por eso hace la hibridación solo en el elemento, ¿no? Del carbono. Te puedes dar cuenta que tetravalencia del carbono es debido a los cuatro electrones desaparecidos. Primero un electrón de px se traslada a pz y posteriormente un electrón se pasa de s, pasa a px. O sea, como les estoy diciendo, estamos jugando. O sea, los electrones son muy juguetones. Y aquí lo que nos está dando es de que está en un estado basal, ¿sí? Y luego al estar excitados los electrones en el mismo nivel de energía, en el nivel 2, entonces los electrones empiezan a salir de su rumbo, ¿no? Y entonces el 2s empieza a compartir un electrón con 2p, ¿sí? Y ese electrón juguetón se va a 2pz, ¿sí? Entonces la combinación de un orbital s con un orbital p da lugar a dos orbitales híbridos sp y dos orbitales puros. Esto se presenta como carbonos unidos por enlaces triples, ¿sí? Aquí el carbono se está ya dando como estructura de Lewis, ¿no? Está compartiendo electrones. Por eso es que esos tres enlaces están ahí como ejemplo del carbono. Lo importante aquí es ver que es un enlace híbrido, ¿sí?
y cómo se está viendo la configuración electrónica por esos enlaces híbridos, como lo estamos viendo ahorita en las imágenes. Los dos orbitales híbridos sp se ubican en un solo plano, produciendo un átomo de carbono en disposición colineal, o sea, plana. Esa es la posición colineal, con un ángulo de separación de 180 grados. Esto ya en matemáticas y geometría también se los pueden preguntar en el examen. ¿Cómo se llama el ángulo de separación de 180 grados, ¿no? Es un ángulo llano, ¿sí? Entonces todo eso tienen también que aprendérselo y que más o menos me entiendan de lo que estamos hablando de los ángulos. Los dos orbitales puros se distribuyen en forma perpendicular al plano en donde se hallan los dos orbitales sp. Entonces tenemos aquí un ángulo llano, pero nos está indicando que ese sería una combinación sp sobre la excitación de los orbitales, ¿sí? Ahora, lo que importa aquí es también ver qué se está dando en la hibridación, ¿sí? Cuando estamos combinando del estado basal al estado excitado, ¿sí? Aquí tenemos 1s, 2s, 2p, 2py y 2pz. Cuando ya los electrones están jugando, están haciendo una reacción de combinación, ¿sí? El electrón excitado se pasa hacia el orbital spz, o del S se pasa a 2py, ¿sí? Entonces, la hibridación sp2 se da cuando un orbital S se combina con dos orbitales p, dando como resultado tres orbitales híbridos. O sea, aquí al combinarse los electrones por su excitación, dan este resultado, ¿sale? Lo importante es que tenemos que entender principalmente que S y P se unen. Ajá. Y al excitar el electrón, entonces van modificando el lugar del electrón donde debería de estar, ¿sí? Y pues ya se combinan en P, Z y esto, en P, Y y Z y X. Un electrón de PY se traslada a PZ y después un electrón de S pasa a PY. Los tres orbitales híbridos sp2 se ubican en el mismo plano produciendo un átomo de carbono en hibridación trigonal plana. Aquí lo importante también es ver el ángulo de separación aproximado de 120 grados, ¿sí? Ya estamos hablando de otro tipo de ángulo que también ya deberían de saber cuando es mayor a 90 grados, ¿no? Cuando es menor es agudo, cuando es de 180 es llano, cuando es eh, ya mayor a 90 grados es un ángulo obtuso, ¿no? Y el ángulo recto es el de 90 grados. Entonces, el orbital puro se ubica perpendicularmente al plano. La hibridación sp3 se forma de una combinación del orbital s con tres orbitales p, dando lugar a cuatro orbitales híbridos sp3. Ajá. Entonces, cuando tenemos aquí ya un electrón s pasa a pz, aquí tenemos ya una configuración de un solo enlace con el carbono, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de hibridación, ¿sí? Ya vimos el de 180 grados con dos enlaces y el de tres enlaces, ¿no? Dos, tres y un enlace, ¿sí? Así se verían los carbonos de 1, 2 y 3 enlaces. Ajá. Ahora vamos a ver aquí cómo se vería uno de 109.5 grados. Los cuatro orbitales híbridos sp formados se disponen en el espacio buscando estar lo más alejados posibles de uno del otro. O sea, se están alejando, no se están juntando como en los casos anteriores. En consecuencia, cada orbital sp3 se divide en cada uno de los cuatro vertientes de un tetraedro con un ángulo de 109 grados, ¿no? Punto 5. Entonces aquí tenemos casos que hasta ustedes podrían entender de que, por ejemplo, aquí se debe de ser observador en el ángulo, ¿no? Principalmente, y cuando ya vemos el tipo de ángulo, tenemos el tipo de hibridación, ¿sí? De la configuración electrónica. ¿Sí? Al tipo de enlace, el tipo de 120 grados le corresponde este tipo de configuración electrónica, ¿no? Y cómo se están acomodando los electrones. Eso es lo importante que ustedes deben de entender en esta clase. Ajá. Geometría molecular del carbono. La hibridación de orbitales nos permite interpretar cómo se orienta una molécula en el espacio y qué ángulo poseen entre enlaces.
cuál es la prioridad y por tanto se comparten entre otras sustancias. Lo importante aquí de la geometría es también, como vimos ahorita, si es un tetraedro, si es un ángulo llano, si es un ángulo obtuso, cómo se están comportando la paridad de electrones para que entendamos qué tipo de enlaces tenemos, ¿no? Tenemos enlaces simples, enlace doble o secundario o enlace triple. Viendo de estructura de Lewis, ¿sí? Con estructura de Lewis los puntitos van juntándose uno con el otro hasta formar los enlaces. Recordemos que los enlaces químicos, cuando ponemos una rayita, simboliza que son dos electrones. Estás compartiendo esa bivalencia de dos electrones, en este caso del carbono. Entonces, aquí lo que se está viendo desde la configuración electrónica de Lewis es el compartir esos electrones, pero al compartir esos electrones tenemos la geometría que ya analizamos anteriormente, ¿sí? El carbono tiene características de poder unirse con otros átomos por otra atracción electrostática, ¿sí? Formando enlaces covalentes simples, dobles y triples. La atracción electrostática consiste en la atracción que se genera entre átomos como cargas eléctricas de signos contrarios, como la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos está diciendo, eso ya lo ven en física, que polos opuestos se atraen y polos iguales se separan, ¿no? Se repelen, se rechazan. Así que los enlaces sencillos se encuentran en tres dimensiones y se tratan de una estructura cuya hibridación es sp3 y cuyos átomos de carbono tienen enlaces que al unirse con una línea forman una pirámide triangular o tetraédrica, como lo acabamos de mencionar anteriormente, y eso tienen también nombres, enlaces sigmas, enlaces pi, ¿sí? Los que tienen doble enlace se encuentran en el mismo plano con un ángulo de 120 grados y es decir, se trata de una estructura de hibridación SP2, lo que se llama geometría plana. Y en el ángulo de 120 se trata la hibridación SP, es lineal, por lo que se le conoce como geometría lineal. Entonces tenemos una cosa que es lineal, plana, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que todas las uniones se establecen a través de enlaces sigma o enlaces pi. Sí, aquí tenemos enlace sigma o enlace pi. Ya lo habíamos visto también en la unidad 4 o 5 sobre enlaces químicos, sobre qué les iba a enseñar sobre qué era el enlace pi y enlace sigma. ¿Sí? Enlace pi y enlace sigma nos está diciendo la posición de electrónica de acuerdo a su configuración de hibridación. ¿Sale? O sea, estamos viendo, en resumen, estamos viendo la estructura geométrica del electrón, ¿no? Pero también hay características entre enlace sigma y enlace pi. El enlace sigma se forma de la unión de un orbital s con uno sp3 o bien entre dos orbitales híbridos sp3. Y en el enlace pi se forma de una unión de pares de electrones orbitales puros. ¿Sale? El enlace sigma puede ser también un poquito más fuerte que el enlace pi, ¿sí? Entonces esa es otra característica. La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Los números pares electrónicos, ¿sí? 2, 3, 4, ajá. Acomodado en pares electrónicos ya lo vimos, son 180, 120, 109.5. ¿Qué estructura geométrica tendría? Lineal, plana, trigonal, tetraédrica, ¿sí? Esto es ya en resumen de todo lo que estamos hablando, ¿sí? De cómo se verían los ángulos, cómo se verían las hibridaciones de SP2, SP3 y y la unión entre S, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que chequen en su libro para mayor información sobre este tema y ustedes entiendan qué les está diciendo sobre enlace sigma, enlace pi. ¿Sale? Entonces hasta aquí le dejaríamos el video. Saludos, cuídense mucho. Vamos a seguir teniendo clases por si tienen alguna duda sobre estos temas. Saludos.